Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como lo hacemos todos los sábados a las 5 de la tarde, a las 17 horas en punto, que es cuando este programa aparece en mi canal de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando, en donde pueden ustedes encontrar este programa y todos los anteriores. En realidad, centenares de ellos, pues estoy subiendo, como se dice, estos programas a mi canal de YouTube desde el año de 2016. Así que pueden encontrar ustedes toda la gama de los programas que hemos subido a lo largo de estos últimos años. Son ya casi 400 programas que están allí en el canal de YouTube. Les agradezco infinitamente su compañía, su presencia siempre tan valiosa, tan importante, porque esto es la razón, el que ustedes estén allí, la razón de que estos programas existan, porque ya lo saben, es por pura pasión, porque no están monetizados. Gracias, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea en mi correo villalpanohistoriador@gmail.com, en mi página de Facebook Villalpando y la Historia, y en los propios comentarios que permite también el canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, por su valiosa compañía, y si les parece bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Y miren, es que ya viene el 20 de noviembre, la fecha señalada en nuestro calendario cívico para recordar, para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana. 20 de noviembre cada año, como lo celebramos, como lo recordamos cada vez, con los discursos cívico-patrióticos oficiales de costumbre, con algún tipo de representación teatral o desfile alusivo. En fin, ustedes bien saben cómo nos las gastamos los mexicanos para esto de celebrar los fastos de la patria, los días en que debemos, además, descansar porque nos otorgan asueto, y esta vez caerá el lunes, así que habrá puente, como se le dice. Pero bueno, vamos a platicar, por supuesto, de los personajes de la Revolución, pero ahora desde otra perspectiva, diferente a la que tradicionalmente se hace, y hemos hecho aquí además también a lo largo de este programa, donde siempre nos enfocamos en las cuestiones muy serias de los planes políticos, de los programas de acción, de las batallas, de los personajes en su aspecto pues más relevante, dramático, inclusive en ocasiones trágico, en otras jocoso, pero finalmente siempre haciendo gala de su carácter de caudillos, de líderes, de hombres importantes. Y hoy quiero que nos salgamos de ese cartabón para que podamos apreciarlos desde un punto de vista mucho más humano, desde la perspectiva de su vida privada, y particularmente platicaremos, si a ustedes les parece bien, de los caudillos más importantes de la Revolución Mexicana, pero viéndolos a través de este filtro importante que hoy en día lo es, que es el de las mujeres. Su relación con las mujeres, con las damas. Porque los revolucionarios, como hombres al fin, también tuvieron debilidades, pasiones, amoríos, desamores y, en fin, una gama de actitudes sentimentales, a veces románticas, a veces simplemente de uso, tal cual como lo estoy diciendo, hacia el sexo opuesto, hacia las mujeres de su tiempo con las que les tocó convivir, con las que les tocó participar y ser sus compañeras en estas gestas revolucionarias. Vamos a platicar un poco de la vida privada de estos personajes. He elegido unos cuantos, quizás los más famosos, quizás los más importantes, para que hablemos y podamos conocerlos un poco más desde el punto de vista, repito, de cómo se relacionaron con las damas. Tenemos hombres fieles, pero también, como le decía yo en el anuncio de este programa, tenemos adúlteros, tenemos hombres de una sola mujer y tenemos hombres de muchísimas, de una variedad inmensa numéricamente hablando. Hay hombres que eran apasionados de una sola dama, hay hombres que son
Bueno, les encantaban las mujeres y por lo tanto tuvieron muchísimas. Lo interesante de todo esto es también ver la actitud de ellas. ¿Qué pensaban ellas? ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué finalmente muchas amaron profundamente a su hombre y otras simplemente se sintieron quizá decepcionadas, pero decidieron utilizar la fama pública de haber sido la mujer de alguien para poder, a lo largo del tiempo, pues sobrevivir y vivir de esta fama ganada en el hecho conyugal o en el hecho de aventuras, como ustedes quieran verlo. Pero bueno, vamos a comenzar con algunos casos interesantes de estos hombres de la revolución y sus mujeres. Déjenme iniciar con el primero, por supuesto, con Francisco Ignacio Madero. Miren, Madero fue un hombre absolutamente fiel a su esposa, doña Sara Pérez de Madero, a la que además apodaban el Zarape de Madero, haciendo un poquito de juego de palabras con la abreviatura de su apellido, como ella lo anotaba, Zarape de Madero, y le pusieron el Zarape de Madero en algunas caricaturas un tanto cuanto jocosas pero ofensivas que le publicaban en la revista Nuevo Mundo, el Zarape de Madero. ¿Por qué? Porque siempre estaba con él. Siempre lo acompañó a todas partes desde el momento mismo en que se casaron, allá por el año de 1903, se casaron Madero y Sara Pérez en ese mismo año. Y fíjense, notas curiosas y características. Tuvieron un noviazgo largo de 6 años porque Sara no se decidía, ya que Madero, recién desembarcado de sus estudios, primero en París y después en los Estados Unidos, pues había probado una variedad de placeres femeninos distintos, había andado con muchas mujeres, todas ellas de carácter cortesano, y tenía cierta fama de un hombre un tanto cuanto disoluto, lo cual obviamente a Sara Pérez, nacida en San Juan del Río, Querétaro, pues no le agradaba mucho este hombre, este personaje, que pues tenía este prestigio mal ganado de ser pues un ser que frecuentaba los sitios de mala nota, los prostíbulos, para decirlo con toda claridad. Sin embargo, finalmente él cambió, gracias, como le hemos platicado en alguna ocasión, a sus prácticas espíritas, en donde le hicieron ver la conveniencia de un amor puro, transparente, el de Sara Pérez de Madero. Así la pretendió y así, después de 6 años de noviazgo, logró conquistarla y que aceptara su propuesta de matrimonio. Una nota curiosa: Sara es mayor que Madero por 3 años. Cuando se casan, en el año 1903, Madero cumple exactamente 30 años de edad y Sara tiene ya 33. Nunca van a tener hijos. No sabemos en realidad si se trata de alguna impedimento de cualquiera de los dos, o bien que hicieron realidad una especie de pacto espiritista, una especie de compromiso amoroso, como en alguna carta aparece, de una especie de acuerdo de castidad entre los dos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Sara se dedicó en cuerpo y alma a su marido, acompañándolo siempre. Primero cuando fue simple y sencillamente un hacendado allá en Coahuila, después cuando se lanza a sus campañas políticas, inclusive la campaña presidencial donde ella va a su lado en todo el tiempo, y después, por supuesto, cuando alcance la presidencia de la República, en la que se convertirá ella en la primera dama, y además, todavía, suplicándole después a Victoriano Huerta y al embajador norteamericano Henry Lane Wilson por la vida de su marido. Sara será una viuda que finalmente morirá hasta el año de 1952 sin haberse vuelto a casar. El único hombre que conoció en todos los sentidos de la palabra durante su existencia fue precisamente su esposo Francisco Ignacio Madero, y él
Desde que se casaron hasta el día de su muerte, le fue absolutamente fiel. Un matrimonio verdaderamente ejemplar. Lamentablemente, fíjense, cuando ella muere, fue sepultada en la misma tumba de su esposo en el Panteón Francés de la Piedad, pero andando el tiempo, cuando al gobierno de la Revolución se le ocurrió exhumar los restos de Madero para llevarlos al monumento a la Revolución, dejaron a Sara sola en la tumba, cuando ella, estoy seguro que hubiese querido estar junto a su marido por toda la eternidad. Dejaron la tumba abandonada de Madero, abajo quedó Sara nada más, y pues finalmente los separaron cuando en vida nadie pudo separarlos más que la muerte artera que le propiciaron en la decena trágica. Una vida verdaderamente interesante, la de Sara. Vivió siempre, después ya de viuda, en la colonia Roma, en la calle de Zacatecas. Vivía de su pensión del presidente de la República porque no tenía mayores recursos, y siempre mantuvo una dignidad de viuda y siempre mantuvo el recuerdo vivo, enamorado de su esposo Francisco Ignacio Madero, al que, repito, ella le llevaba 3 años de edad. Un matrimonio verdaderamente ejemplar, el de Sara Pérez y Francisco Ignacio Madero, de esos que dan gusto platicar. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos y seguiremos hablando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando en ocasión del próximo 20 de noviembre, Día de la Revolución, a platicar un poco las historias de vida privada de algunos de los principales personajes, de los principales caudillos de esa revolución mexicana que se inició allá en el año de 1910, pero ahora platicando acerca de estos secretos a voces de cómo fue la relación de los caudillos con las mujeres, particularmente con las que tuvieron que ver. Ya narramos la historia de Francisco Ignacio Madero y su esposa Sara Pérez, pero déjenme pasar ahora a un personaje sumamente interesante que es Emiliano Zapata. Miren, primero, y esto sí lo quiero dejar con toda claridad asentado, Emiliano Zapata no fue nunca homosexual. Yo sé que recientemente, en los últimos años, le han hecho esta fama, inclusive hasta una obra disque de arte aparece en la cual él, como un afeminado por completo, y se le atribuyen además también andanzas de tipo homosexual, porque dicen, lo cual no está comprobado ni fue cierto probablemente, que fue una de las víctimas del abuso de un hacendado famosísimo en el estado de Morelos, que además era yerno de don Porfirio Ignacio de la Torre y Mier, que él sí era claramente homosexual. Hasta una película recientemente apareció, la famosa de los 41, y dicen que él abusaba de los peones de sus haciendas, haciéndolos víctimas, sodomizándolos con actos inconfesables, de estos vergonzosos. Dicen que Zapata también participaría en ese tipo de desenfrenos, lo cual es absolutamente falso. Primero, porque Zapata no era campesino. Zapata era un pequeño propietario y no trabajaba para ningún amo. Zapata tenía sus pequeñas tierritas, tenía pues una manera de vivir un tanto cuanto superior, distinta, mejor que el resto del campesinado de Morelos, y no por ello dejaba de ser un campesino que conocía los sufrimientos de sus congéneres, pero simplemente su posición social y económica era diferente. No parece haber sido una relación de este tipo. Sí conocía a Ignacio La Torre y Mier, sí había trabajado en el sentido comercial para sus negocios, pero no fue jamás amante de este hombre. Así que descartemos de una vez esta fama que le han querido hacer a Emiliano Zapata, máxime por la cantidad enorme de mujeres que consta no solamente le gustaban, sino que degustó, valga la mala expresión de la palabra. Miren, Zapata tiene registro perfectamente conocido de al menos 10 mujeres en su vida. 10 mujeres en su vida. Una de ellas, su esposa, de nombre Josefa Espejo, que le daría 2 hijos. Y Josefa Espejo fue su esposa, se casó con ella desde 1907-8. Ella va a fallecer
en 1916, dejándolo viudo, pero esta es su esposa legítima, la primera y única esposa que tuvo. Después de Josefa Espejo, y probablemente en el ínterin, aún con ella también y antes, hubo varias mujeres. Miren, en aquel tiempo era muy fácil contraer matrimonio por lo civil. Simple y sencillamente no había los sistemas que después habría para verificar el estado civil de las personas, ni mucho menos los de ahora, que lo es mucho más fácil vía internet en la página de los registros civiles. Antes no. Entonces era muy fácil, de alguna manera, convencer. Por las buenas engañándolo a los jueces del registro civil, o por las no tan buenas comprándolo o corrompiéndolo, o por las malas amenazándolo. Y resulta ser que Emiliano Zapata, como después Pancho Villa, como platicaremos más adelante, pues también Emiliano Zapata se casó por lo civil con 9 mujeres más. Déjenme aclarar algo importante. Para el efecto todavía en aquel tiempo, en la costumbre, en las creencias, en la manera de ser de las personas conforme a los usos de las poblaciones, sobre todo de la población rural mexicana, tanto en el sur como en el norte, lo importante era casarse por la iglesia. Los matrimonios civiles iban y venían y la gente los tomaba con poca seriedad. Así que no es raro que hoy tengamos 10 constancias diferentes de matrimonio civil de Emiliano Zapata, pero solamente una de ellas, una de estas 10 mujeres, fue con la que contrajo matrimonio religioso. Ya hablamos de ella, Josefa Espejo, que falleció dejándolo viudo en el año de 1916 con 2 hijos. Pero hay otras 9 con las que también se casó en el sentido civil de la palabra, y que pues seguramente estaban todas ellas enamoradas o él las sedujo, y con muchas de ellas tuvo hijos. A Zapata se le conocen 14, 15 hijos, todas ellos de diversas mujeres. Miren, primero tuvo una novia previa con la que también tendría hijos, que se casaría después de que enviude con Josefa Espejo, que se llama Inés Alfaro. Inés Alfaro le va a dar 5 hijos, nada más para que vean la larga duración de esta relación con Inés Alfaro que tuvo Emiliano Zapata, quien le dio 5 hijos. Después también contrajo matrimonio, por el civil por supuesto, con Luisa Merino, que no se sabe si Luisa Merino le dio hijos o no, al parecer no, pero también contrajo matrimonio con otra señorita llamada Margarita Sáenz Ugalde, quien le dio 3 hijos. Es decir, son relaciones de largo tiempo, de largo plazo, suficientes para que una, Inés Alfaro, le dé 5 hijos, otra, Margarita Sáenz, le dé 3 hijos, y aún así, después conquistó, se enamoró o sedujo a Petra Petronilo Torres, quien le va a dar un hijo, y más adelante todavía a María de Jesús Pérez Caballero, que le va a dar un hijo. Gregoria Zúñiga, que fallece, no le da ningún hijo. Fíjense qué interesante, Gregoria Zúñiga, pero después se casa con su hermana, con Luz Zúñiga, que tampoco le va a dar hijos. Es decir, con 2 hermanas, una muere y se casa después con la otra hermana. Con Gregoria primero, Gregoria Zúñiga, y después con Luz Zúñiga. Otra mujer más, Agapita Sánchez, le va a dar un hijo. Y otra más, Matilde Vázquez, le va a dar un hijo también. 10 mujeres en total, 14 o 15 hijos se tienen más o menos identificados. No todos llegaron a una edad adulta, pero sí hay famosos que han, por supuesto, utilizado su nombre como descendientes de Emiliano Zapata para hacerse sentir famosos, y aparecen en cada ocasión cívica, protocolaria, en que hay un evento y en el que van las autoridades o el presidente de la República, y siempre aparecen, como hemos visto, los descendientes, normalmente varones,
de Emiliano Zapata o también en su momento de Pancho Villa. Así que Emiliano Zapata es un hombre al cual le gustan las mujeres indudablemente. No hay resquemor alguno. Repito, descartemos por falsa, por malintencionada, por perversa, esa idea que últimamente ha por ahí surgido, hasta repito, con una disque obra de arte en el cual aparece Zapata subido a un caballo en una posición bastante afeminada. Descartemos esto, no es cierto, absolutamente es falso. Que Ignacio de la Torre y Mier, el yerno de don Porfirio, sí fue homosexual, eso está fuera de toda duda y comprobado. Pero de ahí a que hubiese también abusado de Emiliano Zapata, como seguramente lo hizo de muchos de los otros peones de sus haciendas, hay una distancia enorme. Emiliano Zapata, para bien o para mal, es un auténtico macho mexicano, y esa es la palabra exacta, porque al menos se conocen 10 mujeres, una con la cual se casó por la Iglesia Católica, pero con el resto también se casaría por lo civil. Así que Emiliano Zapata pues está allí perfectamente bien documentado. Vamos a otro caso también muy interesante. Déjenme platicarles de don Venustiano Carranza. Venustiano Carranza tuvo 2 esposas. Fue un hombre, podríamos llamar, fiel. Entre comillas, sus 2 esposas, una, primero es doña Virginia Salinas, una mujer que le dará 2 hijas, de la cual va a enviudar en el año de 1919, y al poquito tiempo se casará con Ernestina Hernández, una mujer que tuvo relaciones con él desde tiempo atrás, porque era su secretaria, pero solamente se pudo casar con ella cuando enviudó. Y esto es una anécdota muy interesante. Fíjense, doña Virginia le va a dar 2 hijas, Virginia y Julia, una de ellas casada con un general revolucionario, con Cándido Aguilar, es decir, 2 hijas que se sienten las herederas de don Venustiano Carranza. Pero desde 1908, Venustiano Carranza tiene relaciones ya con su secretaria, Ernestina Hernández. Y esto de la secretaria no es una cosa de gracia, es que el oficio secretarial se consideró desde muy temprano, cuando se inventan las máquinas de escribir, como un oficio fundamentalmente femenino, y también comenzarán las historias a tejerse alrededor de las secretarías con los jefes, como fue el caso de Carranza, y como lo platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, que se me está yendo muy rápido porque estamos platicando literalmente de chisme histórico, la vida privada de los caudillos de la Revolución Mexicana, y estábamos comentando hace un momento el caso de Venustiano Carranza, que se casó desde el año de 1890 más o menos con doña Virginia Salinas Balmaceda. Tuvo 2 hijas, pero si bien doña Virginia fallece, como decía yo hace un momento, en 1919, desde 1908, por lo menos, ya tiene Venustiano Carranza una relación directa con su secretaria, Ernestina Hernández. Y digo por lo menos desde ese año, porque ese año, 1908, nace el primero de los 4 hijos que esta mujer, la secretaria, le va a dar a don Venustiano, quien tendrá en total 6 hijos. 2 con su primera esposa, 4 con su segunda esposa, porque sí se casó con ella cuando enviudó. Déjenme simplemente recordar en dónde me quedé en el bloque anterior, diciéndoles que cuando se inventan las máquinas de escribir, por alguna razón extraña se identificó que este aparatito que facilitaba el trabajo de oficina era propio para ser desempeñado por mujeres, las mecanógrafas. Es más, todavía hasta hace poco tiempo, cuando yo estudié, por ejemplo, secundaria, y que había taller ya de mecanografía, los compañeros se burlaban de los que íbamos a ese taller porque parecía ser un oficio de damas, de mujeres, de señoritas secretarias. Y sin embargo, hoy sabemos que teclear es algo fundamental y no tiene sexo, es una necesidad vital. Bueno, en aquellos años, principios del siglo,
El trabajo secretarial era únicamente de mujer y también al mismo tiempo aparecen las historias en las cuales se involucran jefes con secretarias, como sería el caso precisamente de Venustiano Carranza. Miren, déjenme platicarles una anécdota real y absolutamente cierta. En 1915, Venustiano Carranza, que pues al parecer ya estaba disgustado y separado y peleado con su esposa legítima, doña Virginia Salinas, propuso y promovió una ley, la Ley de Relaciones Familiares, para permitir en México ya finalmente el divorcio vincular. Bueno, la propuso, la aprobaron por supuesto, había ya la Ley de Relaciones Familiares, y entonces él quería pedirle el divorcio a su esposa doña Virginia Salinas, pero sus dos hijas, Virginia y Julia, se opusieron y hablaron con él. En términos coloquiales, la plática debe haber sido algo así como: papá, por favor, mi mamá está muy enferma, tiene cáncer, va a morir. No le causes un dolor adicional al pedirle el divorcio. Y Venustiano Carranza aceptó y decidió esperar. Efectivamente, doña Virginia Salinas en 1919 va a fallecer víctima del cáncer y al poco tiempo, ya libre, ahora sí viudo, soltero en términos legales, pudo contraer matrimonio con esta mujer, su secretaria, Ernestina Hernández, con la que ya tenía cuatro hijos. Ahora bien, el matrimonio, este segundo matrimonio de don Venustiano Carranza, va a durar muy poco tiempo, porque se casan a principios del mes de mayo de 1920, cuando él puede ya tener tiempo para casarse, para cumplirle a su secretaria, que había sido la madre de 4 de sus hijos, y sin embargo el matrimonio como tal dura apenas 20 días, porque en ese mismo mes, 2 semanas después, Carranza tiene que salir huyendo de la Ciudad de México y se enfrenta a la muerte en Tlaxcala-Altongo. Así que el matrimonio con Ernestina Hernández duró apenas unos cuantos días. Este es el destino trágico de un hombre que fue fiel a su primera esposa durante mucho tiempo, se cansó de ella, se hartó de ella, o ella de él, vayan ustedes a saber, se enamora y tiene relación con su secretaria, con la cual va a tener 4 hijos y al final le cumple casándose con ella. Este es el caso de Venustiano Carranza. Pero veamos otro más, también de otro hombre fiel en realidad, al que nunca se le conocieron aventuras extramaritales, que no tiene hijos por ahí regados, que se comportó siempre a la altura de su, carácter específico, porque era un hombre, aunque tuviese buen humor, muy serio. Un personaje quizás de los que han tenido mejor humor en la historia de México, pero en el aspecto de la vida privada, de una corrección y de una verticalidad absoluta. Me refiero al general Álvaro Obregón. Obregón se casó 2 veces. Por haber enviudado, pudo contraer matrimonio en la segunda ocasión. Miren, Obregón primero se casó con doña Refugio Urrea, con quien contrajo matrimonio allá en el año de 1903. Y el matrimonio va a durar 4 años. Doña Refugio Urrea le va a dar a Álvaro Obregón primero 2 hijos, consecutivamente uno, luego otro, y después, estando embarazada, al momento del parto de gemelos, un par de niños, en el parto, que es en aquel tiempo todavía terriblemente difícil dar a luz a los gemelos, que venían con algún problema atorados. En el parto fallecen las 2 criaturitas, pero también fallece la mamá en 1907. Así que quedó viudo con 2 hijos, Álvaro Obregón, por la muerte de doña Refugio Urrea desde el año de 1907. Pasan los años. Hasta 1916, Álvaro Obregón volverá a contraer matrimonio, esta vez con doña María Claudia Tapia Monteverde, que va a ser la viuda finalmente del presidente de la República, Álvaro Obregón, y quien le va a dar, fíjense nada más, 7 hijos. Una mujer totalmente devota de su marido,
que va a fallecer hasta 1971 y que es la segunda esposa, por la viudez de don Álvaro, que será también primera dama de la nación y que será la viuda oficial del presidente Álvaro Obregón, con 7 hijos, ¿eh? Una mujer además excepcional. Es una persona que se encargó fundamentalmente de la educación de su hogar, que no quiso ser partícipe de ninguna de las andanzas políticas, ni siquiera lo acompañaba a las giras ni nada de eso. Ella vivía en su casa o en Palacio Nacional, no se metía para nada y pues tuvo siete hijos con el general Álvaro Obregón, que como ya sabemos caerá asesinado allá en el año de 1928, y ella pues permanecerá viuda hasta 1971. Ella es María Claudia Tapia Monteverde, la segunda esposa del general Álvaro Obregón, de quien, repito, no se sabe andanzas fuera del matrimonio, ¿eh? Era un hombre, al parecer, recto en el aspecto de su vida privada. Afuera sería un desastre, de muy buen humor, muy simpático siempre, pero un hombre feroz, cruel, sanguinario, como todos lo sabemos, pero en su vida matrimonial bastante recatado y pudoroso. Otro caso más, de una vez para adelantar, y es el general Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, que es un personaje excepcional, también un hombre absolutamente fiel a su esposa. Un hombre además que la amó hasta la muerte literalmente y que recibió además la reciprocidad de esta mujer, que también lo amó literalmente hasta la muerte, como ahorita platicaremos. Primero, él está casado con doña Clara Krause Sánchez, una mujer de origen norteamericano y mexicano, y su padre seguramente de origen israelita, que había nacido ella en la ciudad de San Francisco, California. Hijo, repito, de un norteamericano de origen israelita con una mexicana, viene a México, se enamora del joven oficial Felipe Ángeles y va a ser su compañera toda la vida. Tuvieron una existencia magnífica. 4 hijos tuvieron Felipe Ángeles y Clara Krause, así tal y como suena, y pues tuvieron la suerte y la fortuna de que, como ya hemos platicado en otras ocasiones, Felipe Ángeles, que era un militar mimado por el régimen de don Porfirio, había logrado ser comisionado en tres diversas ocasiones a estudiar y a realizar pues trabajos profesionales militares, de aprendizaje sobre todo, en la ciudad de París, Francia, en donde vivía cómodamente con doña Clara Krause. Es más, en su último exilio parisino, después de la decena trágica, cuando finalmente Victoriano Huerta también lo manda por 4ª ocasión a París para quitárselo de encima, cuando recibe el llamado de la revolución, cuando decide incorporarse a Venustiano Carranza y a Pancho Villa, Clara Krause le dice que no lo haga, que se queden mejor ya en París a ver de qué pueden trabajar. Y sin embargo, Felipe Ángeles decide partir a México, deja a su esposa allá. Ella lo alcanzará ya en el momento del triunfo, pero nuevamente cuando vuelven a ser derrotados los villistas después de las batallas del Bajío de Celaya, cuando los convencionistas son aniquilados por las tropas de Venustiano Carranza y cuando Felipe Ángeles tiene que refugiarse en los Estados Unidos, allá también se va a la ciudad de Nueva York, Clara Krause con su esposo, y desde ahí lo ve partir en la última aventura que Felipe Ángeles pretende realizar en territorio mexicano, en la que será derrotado, capturado, procesado y condenado a muerte. No se volvieron a ver. Sin embargo, el amor seguía y era profundo, intenso, completo, y Felipe Ángeles y Clara Krause se murieron los dos, como platicaremos en un momentito más, profundamente enamorados uno del otro. Pero no se vayan, volvemos en un momentito. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el 4º y último bloque del programa de hoy, que estamos dedicando en ocasión al próximo 20 de noviembre, Día de la Revolución, a platicar acerca de los revolucionarios mexicanos más destacados y sus mujeres, y las mujeres. ¿Cómo era pues su condición de vida privada? Algunos fieles, como ya platicamos, otros
francamente adúlteros, multitudinariamente adúlteros. Estamos hablando simplemente de Felipe Ángeles para rematar este episodio y de este personaje, diciendo que se murieron los dos hacia fines de 1919 en condiciones diferentes. Felipe Ángeles el día 26 de noviembre de ese año 1919 fusilado en Chihuahua, y Clara Krause, que estaba muy enferma de cáncer, el día 8 de diciembre, también de ese 1919, pero en la ciudad de Nueva York. Miren qué destino tan trágico el de ella, porque cuando descubren que está poseída por esta fatal enfermedad que es el cáncer, decide, fíjense bien, no avisarle a su marido para no preocuparlo, porque él andaba ya a salto de mata en el estado de Chihuahua, se había ya disgustado con Villa, se había disgustado con Carranza, y en cualquier momento, como sucedió, lo capturan, lo procesan, lo sentencian y lo fusilan. Pero, fíjense en qué interesante, cuando está ya en prisión, en capilla, como se dice, a punto de ser fusilado, le envía una carta a su esposa para despedirse, reiterándole su amor eterno y profundo, carta que él le envía desde Chihuahua. Pero doña Clara Krause, que a su vez está moribunda en Nueva York, no alcanza a recibirla, el correo no funciona como hoy en día, muere sin leer la carta de su esposo. Pero ella a su vez, sin saber que ya lo habían fusilado, también en vísperas de su muerte, le escribe otra carta al propio Felipe Ángeles, igualmente reiterándole su amor profundo, su devoción, porque estaban profundamente enamorados uno del otro, y la carta que escribe Clara Krause tampoco alcanza a recibirla Felipe Ángeles. Se cruzaron las cartas en el camino, las cartas no llegarán a sus destinos en tiempo y forma para que los dos destinatarios pudieran leerlas, y simplemente quedaron para la historia estas dos expresiones, estas dos manifestaciones de amor enorme que se tenían Felipe Ángeles y Clara Krause. Y bueno, vamos hacia el final para rematar con el personaje, por supuesto, del cual ya anticipábamos algo cuando hablábamos de la muerte de Pancho Villa, por la cantidad de mujeres, que eso sí, todo mundo sabe que a Pancho Villa le gustaba casarse con todas con tal de poseerlas. Era una especie de burla, vayan ustedes a saber. Y las chicas, lo más interesante de todo es que las chicas pues sabían que eran simplemente objeto de la pasión de Villa, pero le exigían, le ponían como condición el casarse, todas por lo civil. Solamente de las 23 mujeres con las cuales se casó por lo civil, de esas 23 solo con una se casó por la iglesia, como ahorita veremos. Simplemente quiero hacer un par de curiosidades, decir un par de cosas muy chistosas. Lo más interesante de todo es que hay mujeres que viven en las mismas poblaciones, que saben de las andanzas de Pancho Villa y se casan con él. Miren, en Torreón, en Torreón, Coahuila, se casó con 3. En Parral, Chihuahua, se casó con 3. En la ciudad de Durango, en la capital del estado de Durango, se casó con otras 3. Y en la población de Santa Bárbara, en Chihuahua, se casó con otras 3. Es decir, son vecinas y se casan con él. Lo saben. Saben que es un hombre adúltero y que tiene muchas mujeres, y aún así se casan con él. No sé si porque es un seductor, no sé si porque ella los deslumbra la fama y prestigio y la valentía y las hazañas de Villa, no sé si porque sería un hombre verdaderamente encantador, no lo sé. Me llama la atención la cantidad de mujeres que hay en una sola población y que se casan con Villa, claro, en diferentes momentos, pero se sabe que tiene muchas mujeres y aún así siguen casándose con él. Miren, se casó con Paula Lamillo en Torreón y le dio un hijo. Después se casó con María Barraza en Parral y le dio un hijo. Después se casaría con María Isabel Campos en Durango, quien le dio también un hijo. Con Esther Cardona en Torreón, que le dio 2 hijos, gemelitos, 2. Después con Francisca Carrillo en Coahuila, probablemente en alguna ranchería, quien le dio un hijo. Con Manuela Casas en Parral,
que le da un hijo. Por cierto, esta Manuela Casas es la esposa oficial según el municipio de Parral. Es la esposa oficial, porque tiene varias oficiales, según la entidad federativa. Luego con Luz Corral, que se casa con ella en alguna población en Chihuahua, que le da un hijo, y es con la única además también que se casa por la iglesia. Luz Corral se casa con la iglesia con Villa, y por quizá esta razón, es la única esposa oficialmente a nivel nacional, inclusive reconocida así por el propio presidente Álvaro Obregón y por el presidente Plutarco Elías Calles. Es la esposa, digamos, oficial a nivel federal, a nivel nacional. Luz Corral, que es la única con la que contrae matrimonio por la iglesia. También tuvo relación y se casó con Petra Espinosa, de Santa Bárbara, Chihuahua, con un hijo, con Guadalupe Cos, de Santiago, de la población de Santiago, con un hijo, con María Hernández, también de Parral, con otro hijo más, con Librada Peña, de Santa Bárbara, Chihuahua, que le dio una hija, con Austreberta Rentería en Durango, con 2 hijos, y Austreberta Rentería es la viuda oficial para el estado de Durango. Eso es muy interesante, es la viuda oficial de Durango. Con María Reyes, de la población de Rosario, en Durango, también con un hijo. Soledad Suáñez, en Allende, en Chihuahua, que le dio 2 hijos, y ella es la viuda oficial en el estado de Chihuahua. Fíjense, tiene 4 viudas oficiales. Una, la de Parral, Manuela Casas. Otra, la nacional, que es Luz Corral. Otra, la de Durango, que es Austreberta Rentería. Y ella, Soledad Suáñez, la viuda oficial para el estado de Chihuahua. Interesante, 4 viudas oficiales. También con Juana Torres en Torreón, con una hija. Con Cristina Vázquez de Santa Bárbara, Chihuahua, también con una hija. Con Asunción Villa de Durango, con una hija. Con Guadalupe Pérez, que al parecer no le dio hijos, o no se sabe. Con María Leocadia, que se ignora el apellido, se casó con ella pero no tuvo hijos. Quizás nada más fue una pasión así repentina. Con Guadalupe Valderrama, que le dio una hija. Con María Arreola, que le dio un hijo. Con Margarita Núñez, que le dio un hijo, y una relación con otra mujer, María Isaac, que no tuvo hijos. En realidad, fíjense, tuvo con casi todas las mujeres, excepto con 3 o 4, no tuvo hijos, que quizás eran simplemente mujeres ocasionales, pero eso sí, él muy cumplidor, se casaba por lo civil con ellas. Fíjense lo interesante es que solamente las 4 viudas oficiales son las que van a percibir pensión para poder atender a sus hijos. Inclusive una de ellas, Austreberta Rentería en Durango, va a pelear como herencia la propia hacienda de Canutillo, que fue el último hogar que tuvo Pancho Villa. Las demás pues se reparten los bienes. Por ejemplo, Manuela Casas, que vive en Parral, la casa que le dio Villa la va a convertir en un hotel. Y las demás pues tienen una forma de vida peculiar. Luz Corral, que será la viuda oficial nacional, tendrá una casa que después se convertirá en el Museo de la Revolución y percibirá su pensión. Ella es la que escribió un libro muy interesante que se llama Pancho Villa Íntimo, y en donde ella sí cuenta, es la única que habló, el dolor que le causaba ver a su marido, a Pancho Villa, enrolado con tantas mujeres. Inclusive ella misma cuenta cómo lo fue a visitar a Canutillo, y Austreberta Rentería fue muy grosera con ella, la corrió del lugar, y Pancho Villa prefirió que Luz Corral se fuera para no molestar a Austreberta, porque cada señora, eso sí, decía Pancho Villa, cada señora merecía su casa, y la casa de Austreberta era Canutillo. Así como Luz tenía su casa en Chihuahua y Austreberta no se iba a ir a meter allá. Un personaje pues muy interesante, Pancho Villa, en este contexto mujeriego a todo lo ancho y a todo lo alto, y que además también, bueno, con tanto hijo que tuvo, igualmente ha provocado que sus descendientes, hijos primero y ahora hasta los nietos, pues se vistan como él, se pongan un bigote como él, utilicen ropa como él, un casco Sadakov como él, y aparezcan en las conmemoraciones, en las ceremonias, en las plazas públicas, en los desfiles conmemorativos, porque les da por parecerse a Pancho Villa y por tener una herencia, como si fueran, pues no lo sé, tantos hijos, y todos se sienten de alguna manera
los recipiendarios del legado de su ancestro Pancho Villa. Personajes muy, muy curiosos. Fíjense, los dos de extracción netamente popular, que son Zapata y Villa, son multimujeriegos, muchísimos. Los de otro tipo de extracción un poco más educados, y perdónenme que sea tan discriminador en estos conceptos, como Madero, como Venustiano Carranza, como Felipe Ángeles, como Álvaro Obregón mismo, que era profesor, pues tienen solamente, por lo menos, amores bastante limitados. Quizás ahí el más adúltero fue Venustiano Carranza por engañar a su esposa, pero los demás, ni Ángeles, ni Madero, ni tampoco Obregón, jamás fueron infieles a sus esposas. Estos fueron los hombres de la Revolución Mexicana en su trato con las mujeres. Y amigas y amigos, pásenla muy, pero muy bien. Y primero Dios, aquí nos miramos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.